Ahora sí, ya está empezando la grabación. Ok, ya estamos listos. Entonces, vamos a ver lo que sigue, que son transformadas integrales. Vamos para acá. Transformadas integrales. Y antes de empezar con esas transformadas, vamos a necesitar algunas herramientas extra. Vamos a empezar con estas y vamos a empezar a definir una operación que se llama convolución. Convolución no, cálmate, que fuera los Thundercats. Y entonces, para definir la convolución, lo primero que voy a necesitar va a ser dos funciones f y g. Ambas voy a necesitar que pertenezcan al conjunto C1. Ya sabemos que C1 significa continuas y derivables al menos una vez. En 0, infinito, en un intervalo que contiene a 0 y que no contiene infinito, pero que sí contiene a todos los números antes del infinito. Entonces, si yo tengo estas dos funciones que son continuas, entonces voy a definir la convolución como f asterisco g y la voy a definir como una operación que implica la integral entre 0 y t, una integral definida en un intervalo definido, de una función f de tau por mi función g evaluada en una traslación t menos tau, y vamos a integrar sobre la variable de la traslación tau. Y esta operación cumple que f de g f convolución g es lo mismo que g convolución con f. Es decir, es una operación que es... que conmuta con respecto a la multiplicación. Entonces, ya que definí la convolución, vamos para acá. A ver cómo va. Esta es la página 7, esta es la página 8. Y ya que tengo una definida la convolución, viene lo que es un teorema, el teorema de convolución. El teorema de convolución básicamente nos dice que si yo tengo dos funciones, una f de t y una g de t, ambas continuas y derivables en el intervalo entre 0 y infinito, entonces tendríamos por acá que la transformada de una convolución de funciones f de t asterisco g de t va a estar definida o va a ser lo mismo que la transformada de la función f por la transformada de la función g, que esto pues viene siendo las transformadas de las respectivas funciones en S. Y vamos a demostrarlo. Entonces tenemos esta parte de la demostración y vamos a dejarlo así. Voy a definir antes que nada dos transformadas. Voy a definir f de s como
la transformada de f de t y la voy a definir como la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s tau por f de tau de tau, y voy a definir g de s como la transformada de g y la voy a definir como la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s beta por g de beta de beta. Ahora, si se fijan, esta es la misma transformada que hemos tenido siempre, nada más que cambié t por tau y por beta en su respectivo caso. Ahorita van a ver por qué. Sigue siendo lo mismo, es nada más para indicar que hice se le llama un cambio de variable muda, porque es una variable que realmente no tiene significado, es una variable que es una letra, pero podría ser cualquiera. Pero ahorita vamos a checar esto. Entonces, si eso es cierto, entonces yo necesito demostrar que el producto de mis funciones o de mis transformadas fs por gds es igual a la transformada de f convolución g, y es precisamente hacia allá, hacia donde voy a ir. Entonces ahí les va, queda f de s por g de s, y esto quedaría la integral desde 0 hasta infinito. Voy a empezar con las definiciones, voy a empezar de este lado y me va a quedar eso, la integral desde 0 hasta infinito de les digo que ese teléfono parece carpintero. Ahí está, la integral desde 0 hasta infinito de mi función f de mi función f de s, que es esta de acá, e a la menos s tau por f de tau por mi función g, que es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s beta por g de beta de beta. Ahora, como ambas son funciones continuas derivables en el mismo espacio, yo puedo juntar el orden de las derivadas. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Voy a juntar pues básicamente todo lo que pueda, ¿no? Voy a poner todo esto junto y me va a quedar la integral desde 0 hasta infinito por otra vez la integral desde 0 hasta infinito del producto de mis exponenciales. Me quedaría e a la s tau por e a la s beta, recordando que por acá en un cuadrito e a la menos s tau por e a la menos s beta, esto quedaría e a la menos s tau menos s beta, y esto sería e a la menos s tau más beta. Entonces esto me quedaría e a la menos s tau más beta por mi función f de tau g de beta de tau de beta. Ahora, yo ya tengo un s de t beta y tengo una función por acá que depende de beta. Voy a hacer primero la integral con respecto a beta y voy a sacar todo lo que no dependa de beta, porque pues vota como constante. Lo puedo meter o sacar a mi gusto. Qué feo sonó eso, pero bueno, el caso es que se puede. Entonces acá voy a bajar desde 0 hasta infinito
y voy a dejar primero la integral de, voy a hacer primero la integral de beta. Entonces todo lo que sea función de tau lo puedo sacar como este, y bien pudiera sacar la función e a la st, pero la voy a dejar adentro convenientemente. Se va a quedar f de tau por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s tau más beta por una g de beta. Ahora, de este lado voy a hacer un cambio de variable. De esta manera voy a hacer una nueva variable t, que va a ser igual a t más beta, para que aquí me quede e a la st, que es el kernel que ya conocemos, de tal suerte que yo puedo determinar que beta sería igual a, ¿qué sería? T menos tau, y que el diferencial de beta sería lo mismo que el diferencial de t. Vamos a ver. Ok. Porque t, beta y tau. Ok. Los límites también van a cambiar, pero eso ahorita lo voy a hacer. Entonces, esto me quedaría como la integral desde 0 hasta infinito de f de tau por la integral desde aquí es interesante, vamos a escribir los límites de integración, por la integral de e a la menos s por t por mi función g evaluada en beta, que vale t menos tau por d beta, que es dt. Ahora, en este caso yo estaba evaluando desde beta igual a 0 hasta beta igual a infinito, porque el diferencial es respecto a beta. Ahora, voy a evaluar acá con respecto a t. ¿Qué pasa con t cuando beta vale 0? Cuando, vamos a verlo por acá, acá está. Cuando beta vale 0 de esta ecuación, cuando beta vale 0, t es igual a tau, y cuando beta vale infinito, t es igual a tau más infinito, que sería infinito. Esa t me quedó muy fea, me la corrijo. Esos serían mis nuevos límites de integración. Ahora, ya tengo esta parte. Lo que sigue es notar que ahora mi función g ya depende de tau, entonces la puedo incorporar dentro de la primera integral. Entonces esto me quedaría como, voy a cambiar el orden de las integrales, y primero voy a integrar con respecto a tau. Entonces me va a quedar la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st dt por la integral de, voy a juntar estos términos y estos términos, y el de tau en la primera integral, y voy a juntar este término y este término en la segunda integral. Son este término y este término en la segunda integral, y en la primera integral me va a quedar. Ahora, aquí estoy integrando con respecto a tau. Esto me va a quedar la integral de f de tau por g de t menos tau de tau, y esto yo lo puedo reinterpretar
0 hasta infinito. Ahora aquí estoy integrando con respecto a t. Entonces, de acá de la misma ecuación, con respecto a tau, aquí me quedaría una integral desde 0 a t, porque cambié los límites de integración. Entonces, cuando acá yo tengo, va a ir desde 0 a beta, y entonces acá me va a quedar la integral desde 0 a t de esta cosa. Ahora, pero esto yo ya lo puedo reinterpretar otra vez y lo puedo dejar como la integral desde 0 hasta infinito desde e a la menos s por t por lo que vendría siendo la integral de 0 a t de una f de tau g de t menos tau de tau, todo esto de t, donde esta cosa de aquí no es otra cosa que la convolución de f con g, y entonces esto me queda la integral desde 0 hasta infinito del kernel e a la menos st de f asterisco g de t, y esto ya no es otra cosa, ya no es nada más y nada menos que la transformada de f asterisco g. Y entonces ya tengo definida lo que es la transformada de Laplace en términos de una convolución. Entonces, ya que tengo eso, me está dando mucho en Lolita Ayala. Una disculpa, no sé qué anda conmigo. Ya voy a tomar mis tecitos de miel con limón para aliviarme. Pero vamos a ver cómo se usa en un ejemplo. Vamos a tener por acá. A mí me piden la transformada de la integral desde 0 a t de e a la tau por el seno de t menos tau de tau. Ok, identificando con mi teorema, yo podría decir que esto de acá sería la integral desde 0 a t de una función, ¿cómo quedamos que era? Me están pidiendo la transformada de f con g. La convolución de f con g la escribimos como una función f de t por una función g de t menos tau de tau. Y ya sabemos que cuando tenemos esta expresión, lo único que tenemos que hacer es evaluar directamente y hacer un producto. Esto va a ser igual a la transformada de f de t original por mi transformada de g original. Por mi transformada de g original. Entonces, comparando el teorema de convolución o la definición de la convolución con lo que yo tengo dentro de mi transformada de Laplace, es fácil identificar que tengo una f de t, que sería esta de acá, y tengo una g de t menos tau, que es esta de acá, porque pues esta es la que contiene t menos tau y esta es la que contiene nada más a t o a tau, una de las dos variables. Acuérdense que es una variable muda. Entonces, ya que tengo eso, yo ya puedo identificar de acá que mi f de t sería igual a e a la t y que mi g de t es igual al seno de t, porque si sustituyo t menos tau por una t, pues me quedaría meramente el seno de t. Ahora,
Si tenemos esto, entonces, vamos a ponerlo acá, la transformada de f de t sería e a la t que me quedaba, 1 sobre s. Déjenme ver acá el formulario. Trabajo. Formulario de transformadas. Vamos a ver si estoy. Si me están escuchando, si me están viendo y si tengo video. Acá todo bien. El video que se está grabando también va todo en orden. Ok. Entonces estamos buscando un e a la t, que sería la fórmula 4, y queda 1 entre s menos a. Esto quedaría 1 entre s menos 1. Y la transformada de g de t, que es la transformada del seno de t, omega sería igual a 1, entonces me quedaría 1 entre s cuadrada más 1, y la transformada de esa función integral me quedaría simplemente, vamos a ponerlo acá, 1 entre s menos 1 por 1 entre s cuadrada más 1, o bien 1 entre s cuadrada más 1 por s menos 1. Ahí está. Y es así como yo puedo evaluar la transformada de una integral. Ahora, como complemento, tenemos el teorema de convolución inverso, que no es más que aplicar la transformada inversa. Teorema de convolución inverso, que nos dice que la transformada inversa de unas funciones f de s, g de s, es igual a la convolución de fg. Insisto, cae directamente o sale directamente del teorema de convolución anterior, ¿no? Ya habíamos dicho que, pues sí, vil y vulgarmente, que la transformada de f asterisco g era igual a f de s por g de s. Aplicando transformada inversa, pues me queda esta cosa al natural, y me queda acá la transformada inversa de f de s, g de s. Vamos a recordar que esto es diferente de la transformada de f de s más la transformada de g de s, o que en principio es diferente de f de s por la transformada de g de s. Esto de acá está mal, esto de acá no es un caso general. Puede ser que resulte en algo así, pero no es un caso general, no lo puedo hacer así a la brava. Hay que hacer directamente la transformada del producto y ver qué pasa, ver qué sale. Pero acuérdense que la linealidad es con respecto a la suma, no con respecto a la multiplicación. Entonces, vamos a ir con otro ejemplo para ver cómo sucede esto. El ejemplo dice más o menos así. Me piden la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más k cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, en este caso yo estoy buscando la transformada de un producto de derivadas. Entonces, para dejarlo en términos de un producto, yo esto lo voy a manipular y lo voy a dejar como la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más k cuadrada por 1 entre s cuadrada más k cuadrada.
con la finalidad de que con alevosía y ventaja yo pueda definir a esta cosa de aquí como una FDS y esta cosa de acá como una GDS. Entonces, como yo ya tengo evaluadas estas cosas, lo que me resta es, ya sé que la transformada inversa de estas cosas va a ser nada más y nada menos que la convolución de f con g. ¿Qué es f con g? Pues es la transformada inversa de la función natural f de s convolución con la transformada inversa de g de s, ¿cierto? Ok, ya sé quién es f de s y quién es g de s. Vamos a sacar su transformada inversa. Entonces, yo quiero saber que quiero sacar la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más k cuadrado. Para que me quede macizo, para que me quede chido, yo necesito que es constante entre s cuadrado más k cuadrada. Entonces sería, yo sé que el seno de omega t se transforma como omega entre s cuadrado más omega cuadrado. De aquí yo tengo que mi omega cuadrado sería mi k cuadrado. Entonces omega cuadrado igual a k cuadrado y omega es igual a k. Entonces, para que me quede igualito que mi fórmula, me falta este omega que yo tengo como 1. Entonces voy a manipular el denominador. Es igual a la transformada inversa de, voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo número que sería k sobre k por 1 entre s cuadrado más k cuadrado. Y entonces esto me quedaría, voy a sacar convenientemente la constante k que está en el denominador, acá 1 sobre k por la transformada inversa de k entre s cuadrado más k cuadrado. Y esto de acá no es otra cosa que 1 sobre k por la transformada inversa de k entre s cuadrado más omega cuadrado, que sería el seno de el kt de mi corazón, ¿no? Entonces, ya puedo yo seguir con esto. Y entonces la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado es igual a ¿cómo va a quedar esto? Me distrae el WhatsApp. Esto va a quedar como la convolución de dos funciones. En este caso, f y g son la misma función. Si se fijan de acá arriba, las dos son la misma. Entonces me va a quedar, la convolución está dada por la integral desde 0 a t de mi función f, que sería esta de acá, esta sería mi f de t, sería 1 sobre k por el seno de kt por mi función g de t menos tau. Entonces lo que hacemos es, yo ya sé que f de t es igual a g de t. Ahora, lo que yo quiero saber es cómo es g de t menos tau. Pues bueno, lo único que tengo que hacer es, donde sea que yo vea t, voy a sustituir por t menos tau. Entonces me quedaría por mi función g, que sería 1 sobre k, por el seno, vamos a poner conchita cuadrado, de k por t, pero yo estoy evaluando en t igual a t menos tau. Entonces me queda t menos tau cerrado, y todo esto
por d tau. Esta va a ser mi integral completa. Y entonces, esto me quedaría como 1 sobre k cuadrado por la integral desde 0 a t del seno de kt por el seno de lo que vendría siendo kt menos k tau de tau. Ahora, para resolver esta integral voy a utilizar una identidad trigonométrica que es esta de acá. De su curso de geometría y trigonometría tenemos que seno de a por, déjenme ver un minuto acá, sobre k cuadrado, seno de a por el que puse aquí coseno. Esto está mal. Déjenme corregirlo. Estamos. Pues de hecho viene en su formulario del EDOI. Formulario EDOI. Viene acá factores, funciones trigonométricas, relaciones. Yo tengo función seno de a por seno de b. Y dice así: seno de a por seno de b es igual a 1/2 de el coseno de a menos b menos el coseno de a más b. Y para nuestro caso en particular tenemos un seno de kt por el seno de kt menos k tau. Esto me quedaría 1/2 de el coseno de a menos b, que sería kt menos kt más k tau menos 1/2 del coseno de a más b, donde a vale k tau quedamos kt más b, que vale k tau menos kt menos k tau. Esto me quedaría 1/2 de el coseno, se van este con este y me quedaría nada más k tau menos 1/2 de el coseno de, tenemos acá una multiplicación, k por 2t menos tau, y podemos seguir integrando. Entonces, ya con esta cosa voy a definir mi integral como 1 sobre k cuadrado, que multiplica a la integral de 0 a t. Ya dije que seno de kt por seno de kt menos k tau. Va a quedar la integral de 0 a t de 1/2 del coseno de k tau de tau menos 1/2 de la integral desde 0 a t del coseno de k por 2t menos tau de tau. Y ya que tengo esto, puedo continuar. Tengo por ahí un factor 1/2 que lo puedo factorizar. Este de aquí aparece en ambos. Entonces esto yo lo podría poner sin problemas como 1 sobre 2k cuadrado
por coseno de k tau de tau. Esto me quedaría haciendo... ¿Qué me quedaría esta cosa? Traigo lento el carburador. Vamos a ver, formulario de integrales. Coseno de u es igual al seno de u. Entonces tendría que hacer u, vamos a ponerlo por acá. Tendría que hacer en principio u igual a k tau de u igual a k de tau. Y entonces me quedaría 1 sobre k por la integral del coseno de u, y la integral del coseno es el seno. Ok, ya me quedaría coseno de esta cosa por el seno de k por tau evaluado desde 0 a t menos la integral del coseno de esta cosa en este caso u sería igual a 2kt menos 2k tau de u sería igual a la derivada con respecto a tau menos 2k de tau. Entonces por acá me quedaría, a la hora de sacar esta cosa, me va a quedar coseno de u por 1 sobre menos 2k, vamos a ponerlo entre paréntesis, por la integral del coseno, que ya dijimos que es el seno. Me quedaría el seno de u, que sería 2kt menos 2k tau evaluado desde 0 a t con esta cosa cerrada. Esto me quedaría 1 sobre 2k cuadrado por 1 sobre k por seno de t menos el seno de 0. ¿Sí? Sí. Entonces me quedaría 1 sobre k por el seno de kt menos 1 sobre k por el seno de k por 0, quedaría seno de 0, esto evidentemente es un 0, menos, vamos a ponerle un corchetito aquí para que no se nos olvide que eso es la evaluación de la integral de aquí, menos por menos me queda más 1 sobre 2k por seno de 2kt menos 2kt, me quedaría 0, menos, porque estamos evaluando en tau igual a esta cosa, menos el seno de 2kt menos 0, me queda el seno de 2kt, cerrado, seno de 0 es evidentemente 0, esto me quedaría 1 sobre 2k cuadrado que multiplica a 1 sobre k seno de kt más 1 sobre 2k por el signo menos de acá, me queda 1 sobre 2k menos seno de 2kt y esto me quedaría finalmente 1 sobre 2k cubo seno de kt menos 1 sobre 2k cubo por el seno de 2kt. K cubo acá. K cubo seno de kt menos de 2kt. Ok. Y con eso yo ya tengo resuelta mi transformada de esta cosa. Ahora,
Seguimos pues. Siguiente tema. Y va pues. Esto dice más o menos así. Ya que tenemos definida nuestro teorema de convolución, yo ya puedo definir un teorema. Vamos a ponerlo en azul, los teoremas van en azul. El siguiente teorema, que es la transformada de una integral. Transformada de una integral. Esto nos quedaría como que voy a necesitar algunos requisitos. Voy a necesitar entonces que si yo tengo una g de t es igual a 1 y una función g de s y su transformada pues es 1 sobre s, entonces tendría que la transformada de una integral integral de 0 a t de una función f de tau es lo mismo que si yo tuviera una convolución entre una función la integral de f de t desde 0 a t que damos f de t por mi función g de t menos tau, que si esta función es una constante pues no pasa nada, o no tengo por qué poner ni siquiera el g de t menos tau, es por eso que esta función la voy a hacer igual a 1. Entonces, esto sería igual a, ya sabemos que la transformada de una convolución es la transformada de f por la transformada de g. Entonces, esto me quedaría la transformada de f, que sería lo que le toque una f de s, por la transformada de g, que es 1 sobre s, o que es la transformada de 1, que es 1 sobre s, y entonces la transformada de una integral es la transformada de mi función original f de tau entre s. De esta forma, yo puedo usar esta forma para evaluar cierto tipo de integrales. Por ejemplo, yo podría, en principio, y claro, el teorema inverso, ¿no? El teorema inverso sería teorema inverso de la transformada de una integral que sería, evidentemente, que la transformada de una función f de s sobre s pues no va a ser otra cosa que la integral de 0 a t de mi función de la transformada inversa de f de s, que sería f de t de tau. Esto es evaluado en tau, no en t. De mi función f de tau de tau. Así, con estos dos teoremas ya a la mano, yo ya puedo resolver diferentes cosas. Si yo pidiera, por ejemplo, la transformada inversa de 1 entre s por s cuadrado más 1, yo esto ya la podría poner como una función f de s sobre s, es decir, la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1 entre s entre 1. Al final del día yo podría ponerlo así, donde podría identificar claramente que mi numerador, esto de aquí es f de s, y lo de acá pues es meramente una s. Y entonces el resultado de esta transformada inversa sería la integral de f de t, que sería la integral de la transformada inversa de f de s de t. Esto sería igual a la integral de la transformada inversa, o de meramente la transformada inversa de f mayúscula, es f minúscula, f de tau de tau. Pero ¿quién es ft? Ft sería la transformada, vamos a
a ponerlo acá, f de tau sería la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1, que ya sabemos que esto es el seno de tau, porque me quedaría omega igual a 1 y mi variable que es tau. Entonces esto me quedaría la integral de desde 0 a t, perdón, la integral de 0 a t porque es una integral definida. La integral de 0 a t de f de tau, que es seno de tau, de tau, esto me quedaría la integral del seno es, ¿qué es? Menos el coseno de tau evaluado desde 0 a t, y esto sería menos el coseno de t menos por menos más el coseno de 0, que es 1 menos el coseno de t. Y ya terminé mi transformada inversa, observando que pude dejarlo como una función entre s. Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora les pido la transformada de 1 entre s cuadrada por s cuadrada más 1? Pues es interesante, porque esto yo lo puedo dejar como la transformada inversa de 1 entre s por 1 entre s cuadrada más 1, donde esta es la s que puedo usar para el teorema y esta de acá va a ser mi... me va a quedar s por s cuadrada más 1, donde esto de acá vendría a ser, este es mi s, la deriva de la integral que necesito, y este sería mi f de s. Entonces yo ya sé que la integral, el resultado de esto no es otra cosa que la integral desde 0 a t de mi f de t, f de tau, aferrado el compa, f de tau, con el hecho de que ahora mi f de t va a ser igual a la transformada inversa de 1 entre s por s cuadrado más 1. Pero esto yo ya lo saqué en el ejemplo anterior. La transformada inversa de 1 entre s por s cuadrado más 1, que es lo que tengo acá, es 1 menos el coseno de t. Entonces, esta f de t sería 1 menos el coseno de tau, que interpretándolo en tau en vez de t, me quedaría la integral de 0 a t de f evaluado en tau, 1 menos el coseno de tau, y entonces esto ya lo podría poner como la integral de 1 de tau, me quedaría t, menos el coseno, la integral del coseno es el seno, entonces me quedaría menos el seno de t, menos por menos más, coseno de 0, seno de 0, que es 0, y ahí se acabaría. Entonces esto me quedaría t menos el seno de t. Y entonces ya puedo yo evaluar este tipo de derivadas inversas haciendo uso iterativamente de la regla o bien el teorema de la derivada de una integral. Igual le saldría 1s cubo, 1s cuarta, irían utilizando la transformada anterior para evaluar todas las nuevas transformadas. La mayoría de las que les van a ser útiles las pueden encontrar en su formulario, pero es bueno que sepan de dónde salen las cosas. Y ahora sí, seguimos rápidamente con el tema que sigue. Y sigue la transformada de una función periódica.
función periódica. Y entonces vamos a ver por acá. Vamos primero a definir una función periódica. Definimos una función periódica. Y esta función se define como que pues tiene un periodo t. Tiene un periodo t. Bueno, en general tiene un periodo. El t pues, es una letrita, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto es lo mismo que mi función f de t más t mayúscula sea igual a mi función t. Las funciones seno y coseno son periódicas en el sentido de que el coseno de a más pi es lo mismo que el coseno de a. No se crean, tiene un periodo de 2pi. Pero el seno de a más... ¿qué sería? A más pi es igual al seno de a. Por ejemplo, seno de... ¿qué sería? Seno de 90 grados, que sería pi sobre 2 más pi, es igual al seno de pi sobre 2, que es igual a 1. Es decir, el seno de 270 es lo mismo que el seno de 90 y debe ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo o cada cierto valor, cada cierto periodo, la función repite valores. ¿Qué es lo que pasa con el seno y el coseno? Entonces, ya que tenemos la definición, viene el teorema. Viene el teorema de la transformada de una función, de una f periódica. Y entonces vamos a tener algunos requisitos. Voy a necesitar que f sea continua y derivable en 0, infinito. Voy a necesitar que f es de orden exponencial, es decir, crece menos rápido que una función exponencial. Y voy a necesitar que f tenga un periodo t. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces la transformada de mi función f de t va a venir dada por 1 entre 1 menos e a la menos s por t mayúscula, por el periodo, por la integral en el periodo de 0 a t de e a la menos st por mi función f de t de t. La demostración me la voy a aventar medio rápida, pero dice más o menos así. Dice acá, tendríamos pues que mi transformada de una función periódica de f de t sería la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por mi función f de t de t. Pero da la casualidad de que yo puedo partir mi integral en dos piezas, ¿no? Voy a partirla como la integral desde 0 a t, el primer periodo, de e a la menos st, f de t, dt, más la integral desde t hasta infinito, de e a la menos st, f de t, dt. Ahora, por un minuto voy a dejar esta integral intacta y me voy a concentrar en la otra. De 0 a t de e a la menos st por f de t dt. Desde t hasta infinito de f de t. Ahora, voy a hacer un cambio de variable para la segunda integral, de tal manera que voy a hacer
t igual a una cierta u más el periodo. Entonces, esto me va a quedar la integral desde estoy evaluando desde que t vale t hasta que t vale infinito. Y entonces, si hacemos el cambio de variable, u sería igual a t menos el periodo. Y entonces, cuando t vale t mayúscula, u vale t mayúscula menos t mayúscula, que sería un 0. Y cuando t chiquita vale infinito, u valdría infinito menos t, que sigue siendo infinito. Entonces esto me quedaría e a la menos s por t, que vale u más el periodo, por f de t, que es u más el periodo, por mi du. ¿Por qué? Du es igual a dt, porque pues mi t mayúscula es una constante, es pi, es un valor, es una constante. Entonces la derivada de eso pues es 0. Me queda la derivada de la t menos la derivada de t mayúscula, que es 0. Y entonces, esta integral sigue bajando igual, desde 0 al periodo de e a la menos st f de t dt más esta pieza de acá. Pero esta pieza de acá voy a hacer una trácala en este caso. Ya sabemos que e a la menos s por u más t es lo mismo que e a la menos su por e a la menos s por el periodo. Entonces, voy a sacar el e a la menos s por el periodo de la integral, y esto me va a quedar como la integral de 0 a infinito de e a la menos su por f de u más el periodo de u. Pero esta función, por ser periódica, u más el periodo, esto de acá es lo mismo que f de u. Y entonces esto me quedaría como la integral desde 0 a t de e a la menos st de f de t dt más e a la menos s periodo por la integral de esto. Si se fijan, ya no es otra cosa que la transformada de f de u, pero como es una variable muda, pues esto ya no es otra cosa que la transformada de f de t. Y entonces ya tengo yo dos cosas, porque acá yo ya tenía la transformada de f de t, y ya los tengo aquí y lo tengo acá. Entonces los voy a juntar del lado izquierdo y voy a sacar el factor común. Me quedaría L de f más, no, sería menos e a la menos s por el periodo, de la transformada de f es igual a la integral de 0 hasta el periodo de e a la menos st f de t dt. Factorizando me quedaría 1 menos e a la menos s por el periodo por la transformada de f igual a la integral de 0 al periodo de e a la menos st f de t dt. Y entonces me quedaría que la transformada de f sería igual a 1 entre 1 menos e a la menos s periodo por la integral desde 0 al periodo de e a la menos st por f de t dt. Y ya tienen acá su integral o la transformada de una función que es periódica. Terminamos con esto y vamos con el ejemplo de este lado. Ahí va. Y entonces, digamos que yo tengo una función que se comporta más o menos así. Yo tengo una función que va así,
tiene por acá esta cosa y tiene periodos en los que vale un cierto valor, luego vale 0, luego vale cierto valor y luego vale 0, luego vale algo y luego vale 0. Y así se la lleva. Es como una función de pulsos, ¿no? Lo deben de haber visto en electrónica digital o algo así. No sé, yo no le entré tan duro a esas materias. Y entonces voy a decir que el periodo de esta función es cuando empieza a repetirse. Empieza en este valor diferente de 0, vamos a decir que tiene un valor 1 y aquí tiene un valor 0. Entonces, y aquí vamos a decir que bajó cuando estaba en 1, 2, 3, 4, 5. Por acá es mi eje del tiempo, por acá es mi función f de t. Entonces empezamos en valor 1 y cuando el valor o cuando la función vuelve a tomar ese valor es aquí. De aquí a aquí se completa un periodo porque la función ya volvió a su valor inicial. Entonces vemos que tiene un periodo t igual a 2. Y entonces, de esta función ahí periodicona, yo quiero saber cuál es su transformada de Laplace. Y pues esto sería meramente del formulazo de allá arriba, 1 entre 1 menos e a la menos s tau por la integral entre 0 y t de mi función del kernel, ¿sí era del kernel? Sí, del kernel, e a la menos st por mi valor, mi función f de t de t. Ya sé que el periodo vale 2, entonces esto me quedaría 1 entre 1 menos e a la menos 2s. Ahora aquí voy a hacer un truco. Esa integral la voy a partir en dos. La integral de 0 a 1 de e a la menos st de f de t, que en ese periodo de 0 a 1 vale 1 de t, más, porque aquí me quedaría la integral de 0 a 2, ¿no? Más la integral de 1 a 2 de e a la menos st, pero en ese periodo mi función vale 0. Entonces nada más me quedaría la primera parte. Y entonces esto de acá me quedaría como 1 entre 1 menos e a la menos 2s por la integral de e a la menos st, que me quedaría me quedaría 1 menos s por e a la menos st evaluado desde 0 a 1, y esto me quedaría 1 entre 1 menos e a la menos 2s por 1 menos s por e a la menos s, e a la menos s, menos e a la 0, que es 1, y esto me quedaría 1 entre s menos s e a la menos 2s por la multiplicación de arriba, que quedaría 1 menos e a la menos s. Así quedaría ya la transformada de su función periódica. Terminamos con esto. Nos quedan todavía poquitos minutos. Me falta derivada de una transformada y función delta de Dirac. Ok, pues igual van a ser muy rápidos, pero igual que lo tengan ahí en su arsenal y que sepan que aquí lo pueden encontrar si en algún momento lo necesitan. Entonces, siguiente tema es derivada de una transformada. Derivada de una transformada y quedaría algo así. Nos dice acá su respectivo teorema de la derivada de una transformada. Nos dice que,
voy a necesitar una función f de s que sea igual a la transformada de f de t, y voy a necesitar que mi función f de s pertenezca al C1, que sea continua y derivable. Si ambas dos de esas cosas son ciertas, entonces la transformada de t a la n de f de t va a ser lo mismo que menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a s de mi función transformada f de s. Entonces, o dicho de... Y entonces vamos con la demostración. Y la demostración se hace por... siempre se me olvida eso. Inducción matemática. Creo que se llama mi inducción matemática. Vamos a hacerlo así. Voy a sacar en primera instancia la derivada de una transformada f de s. Esto me quedaría la derivada de la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por una f de t de t. Como mis funciones son continuas y derivables, puedo intercambiar el orden de la derivada y la integral. Ojo, no siempre se puede. Entonces aquí es un truco común, pero deben de ser muy precavidos al usarlo. Va a quedar la integral de f de t por la derivada en s. Vamos a ponerlo así para que quede bien claro. Me quedaría la derivada con respecto a s de e a la menos st f de t de t, y esto me quedaría el f de t bota de la derivada porque pues depende de t, no hay nada que derivar. Entonces me quedaría la integral desde 0 hasta infinito de f de t por la derivada de e a la menos st, que sería, estamos derivando con respecto a s, me quedaría menos t por e a la menos st de t. Y entonces esto yo ya lo podría ver como menos 1, voy a poner aquí este menos 1 que sale de aquí, por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por t por f de t de t, donde esto de acá es el argumento de la transformada de una transformada de Laplace, ¿no? De t f de t. Ahora, si ustedes quisieran sacar la segunda derivada de esto, la segunda derivada de f de s, pues les quedaría la derivada con respecto a s de la derivada de f de s, pero esa derivada ustedes ya la sacaron y les quedaría la derivada con respecto a s de vamos a ponerlo con bracitos, de menos 1 por esta integral de acá, de menos 1 por la transformada, ¿no? Pero menos 1 por la transformada es menos 1 por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t f de t de t, se cierra el corchetito. Otra vez les quedaría que el ds de aquí a lo único que afecta es al exponencial, les botaría otro menos t, entonces ya les quedaría menos 1 al cuadrado por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st, e a la menos st
por t cuadrada f de t dt. Y esto no es otra cosa que menos 1 al cuadrado por la transformada de t cuadrado f de t, y ya está. Y entonces vamos viendo que conforme vamos aumentando el orden de la derivada, va aumentando el exponencial al que va este menos 1 y va aumentando el exponencial de t. Entonces vemos que ya creamos una regla y por, ¿cómo se dice?, inducción matemática, se puede deducir que esto va a seguir pasando una vez cada vez que se derive, y de ahí se ve que la transformada de t a la n va a irnos botando un menos 1 a la n por cada vez que yo esté derivando la función f de s. Terminamos con esto. Ya casi acabó. Me quedan 20 minutos. Creo que sí lo voy a lograr. No, sí lo voy a lograr. 20 minutos sí es suficiente. Y entonces, finalmente, vamos a ver. Estos ya son mis anexos. Ok. Y entonces vamos a seguir con la función delta de Dirac. Función delta de Dirac. Y antes de definir la función delta de Dirac, vamos a definir una función pulso unitario. Pulso unitario. Mi función pulso unitario se va a definir a partir de dos características. Denme un minuto. Ok, ya entendí. Perdón, es que tengo ahí unas notas en lápiz, pero no puse para qué las puse. Pero ya revisé y ya vi que es una demostración de una de las propiedades. Pero no las voy a demostrar ahorita. Las vamos a dejar como propiedades. Entonces, vamos a definir el pulso unitario en base a dos de sus características. La primera característica, voy a tener que mi función pulso unitario, vamos a poner aquí una a, de t menos t0 va a ser igual a, vamos a dividir entre secciones, a 0 para t que está entre 0 y t0 menos a vale 1 sobre 2a para t0 menos a t0 más a, y vale 0 para t mayor que t0 más a. Gráficamente, esto significa que yo por aquí tengo mi eje t y por aquí tengo mi función f de t, que en este caso va a ser la función escalón, perdón, la función pulso unitario. Y entonces yo lo que tendría es que si yo pudiera poner mi escala de t en términos de a, digamos que yo por aquí pusiera que este vale a, ¿cuántos cuadritos son? Como 4, póngale 5, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a. Y voy a suponer que mi t0 es
5a. Entonces, una función delta a de t menos 5a implicaría que mi función lo que está haciendo es lo que sigue. Vale 0 desde 0 hasta t0 menos a. T0 sería 5a menos a, sería 4a. Hasta 4a vale 0. Luego, entre t0 menos a, que sería 5a menos a, 4a. Y t0 más a, 5a más a sería 6a. Entre 4 y 6, esta cosa vale 1 sobre 2a. Entonces de aquí me quedaría un pulso de aquí para acá hasta acá. Y luego para t mayor que t0 más a, vuelve a caer a 0. Entonces, lo que me dice acá es el t0 me dice dónde se centra el pulso o el centro del pulso. Y este de acá, la A, me dice la mitad del ancho del pulso. La mitad del ancho del pulso. Entonces, delta A ya me está diciendo que esta cosa mide 2A y me está diciendo que está centrada en T0, que yo lo elegí como 5A, ¿no? Así está nuestro pulso unitario. Ahora, a partir de este pulso unitario voy a definir mi función delta de Dirac. Entonces vamos para acá. Y entonces vamos acá con otra definición de la función delta de Dirac. Función delta de Dirac. Y esta función delta de Dirac es tal que cumple dos cosas. La primera, mi delta de Dirac de t menos t0 es igual a infinito para t igual a t0, para t igual a t0, y vale 0 para t distinto de t0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo otra vez mi plano cartesiano, por acá va mi eje t, por acá va mi delta de Dirac, t menos t0. Entonces lo que dice es que en algún punto t0 mi función se activa, le revienta la tacha y toma un valor infinito. Entonces toma un valor aquí infinito y yo nada más lo vería así como una espina, como una agujita, pero exageradamente delgada, tan delgada como yo quiera. Entonces es la primera característica de la delta. Y la segunda es que la integral de 0 a infinito de una función delta de t menos t0 de t es igual a 1. Esta propiedad está bien chida porque si se fijan estoy buscando el área bajo la curva de este pico que en principio es infinito. Pero si mi pico es infinitamente alto e infinitamente delgado, ¿por qué el área daría 1? Si lo viéramos como un rectángulo, estamos viendo un rectángulo que es infinitamente alto y que es infinitamente delgado. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Qué bonito problema, ¿no? Entonces, esta propiedad se demuestra con la función escalón, pero pues no, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Y entonces ya me falta el último ejercicio ya para dejarlos ir.
Ahí está. Entonces ya nos queda lo último. Y dice por acá. Dice, tenemos un teorema que nos dice la transformada de una función delta de Dirac t menos t0 es lo mismo que a la menos s por t0. Y vamos a demostrarlo. Entonces, la demostración es bastante sencilla. Corre de que esto va desde 0 hasta infinito, de e a la menos s t0 por la delta de Dirac de t menos t0. Y ahora, el único punto en el que mi delta de Dirac tiene validez es en t0. Entonces, en general, cuando ustedes tienen una integral de la integral, esto vamos a ir como nota, porque es una propiedad también de la delta. En general, la integral desde 0 hasta infinito, o ya he definido definida, siempre y cuando incluya t0, de una función f de t por una delta de t menos t0 de t, esto es igual a la función evaluada en t0. ¿Por qué? Porque es el único lugar en donde la delta tiene valor. Esto me quedaría me quedaría vulgarmente e a la menos s t por la derivada delta de Dirac. Esto sería igual a la función que acompaña a la delta evaluada en t0, e a la menos st evaluada en t igual a t0, y pues esto no es otra cosa que e a la menos s por t0. Sencillito y carismático. Y entonces ya de ahí a 8 minutos. Nada, se los voy a dejar como ejemplo, y ya si lo quieren hacer está bien, pero por mera curiosidad. Como ejemplo, tendría yo, ¿qué pasa si yo tengo una función de este tipo? Y2' más y igual a 4 veces una delta de t menos 2pi. Pues bueno, les paso el resultado. Bueno, les paso como les debe de quedar. Les quedaría que y gorrito sería igual a s entre s cuadrada más 1 más 4e a la menos 2pi s entre s cuadrada más 1, y finalmente les quedaría que la función y de t sería igual a el coseno de t, que eso se ve claramente, más 4 veces el seno de t menos 2pi por mi función Heaviside de t menos 2pi, donde aquí claramente utilicé el teorema de traslación en el eje S. Y con eso damos por... ¿Qué es esto? Qué bárbaro. Bueno, con esto damos por terminada la unidad 2 de este curso. Déjenme, voy a detener esta grabación.